Buenas noches para todos mis hermanos, Dios los bendiga. Qué alegría poder encontrarnos de nuevo, deseando de todo corazón que las cosas marchen bien de la mano del Señor. Cordial saludo para todos, para ustedes, para sus familias. Están en nuestras oraciones. Eh, queremos, queremos dar algunos anuncios importantes para la iglesia y queremos recordarles nuestros horarios. Estamos los domingos a partir de las 9 de la mañana. Queremos anunciar a la iglesia, y es importante que todos lo tengan en cuenta, porfa, que este es un anuncio muy importante, que durante estos dos próximos domingos vamos a hacer la reunión únicamente virtual. No vamos a tener reunión presencial durante estos dos próximos domingos. ¿Por qué razón? Mis hermanos, estamos viendo con preocupación cómo el virus está muy fuerte y pues también la palabra de Dios nos llama a ser prudentes, ¿no? Entonces, espero con la ayuda de Dios que de aquí a 2 semanas haya disminuido un poquitico esta curva tan alta de contagios en la que nos encontramos y que haya descendido un poco. No estoy diciendo que vamos a esperar a que el virus haya ido, sino que simplemente vamos a esperar un par de semanas y vamos a ir evaluando cómo va el tema de los contagios. Es una medida que creemos que también es una medida de amor, de cuidado de cada uno de nosotros, pero por lo pronto vamos a aprovechar estas herramientas virtuales que tenemos y vamos a seguir en contacto. Recuerde cualquier petición de oración, vamos a estar muy atentos para poder orar los unos por los otros. Así que por favor, pase la voz de aquellos amigos y contactos que usted tiene en la iglesia. Dígales, por favor, que no vamos a tener reunión presencial durante estos dos próximos domingos. Eso aplica desde este domingo que viene. Vamos a tener 2 domingos en que solo nos vamos a reunir por este medio, por Facebook Live. ¿Listo? Es una medida de amor, como lo dije hace un momento. Así que aprovechemos, cuidémonos durante este par de semanas y ya con el favor de Dios volveremos a reunirnos. También tenemos nuestra reunión todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, como la reunión de hoy. Y también tenemos nuestro grupo de estudio bíblico, que es cada 15 días, tenemos para los adultos. Y también tenemos una muy buena noticia, esperamos próximamente darles la fecha y el horario. Vamos a empezar a tener una reunión de jóvenes para los jóvenes de la iglesia. Y vamos a empezar a compartir la palabra de Dios, vamos a orar los unos por los otros y vamos a estar ahí acercándonos, pastoreando y conociendo también el corazón de los jóvenes de la iglesia. Así que vamos a tener varias cosas que bueno, más adelante les estaremos anunciando, pero por lo pronto pido sus oraciones para que podamos ser de mucha bendición para los jóvenes de la iglesia. Conocemos ya que la iglesia en este momento tiene pues varios jóvenes a quienes podemos empezar a reunirlos, empezar a guiarlos y acompañarlos en su proceso con Jesucristo. Bueno, muy bien, con esos anuncios entonces vamos a estar listos para la palabra de Dios, así que le invito para que oremos y le pidamos a nuestro Señor que bendiga este tiempo de estudio de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por darnos la bendición, Padre Santo, de acercarnos a ti. Queremos en esta noche pedirte perdón, Padre, si en algo te hemos fallado hasta este momento. Pedirte, Señor, que nos limpies, que nos laves de todo pecado, Señor, y que nos ayudes a ser fuertes en ti, Señor. Pongo en tus manos, Señor, este mensaje que yo sé que es de mucha bendición porque es un mensaje que viene de tu palabra, Señor, y por eso estoy seguro que es de bendición. Señor, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Gracias te doy en este tiempo y que sea tu Espíritu Santo trayendo luz y dirección y crecimiento a nuestra vida. Me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero hablarles acerca de un tema que lo he titulado El plan de Dios para tu crecimiento. Lo bello del Evangelio es que Dios nos ha dado todo aquello que necesitamos para una vida como Dios quiere que la vivamos, ¿verdad? Sin embargo, hay cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos para que podamos crecer espiritualmente. Recuerda esto, la vida espiritual no es pasiva. No se trata de estar meramente cruzados de brazos, sino que es activa. Dios nos ha dado la responsabilidad
de edificar nuestra vida espiritual. Así como nosotros escogemos o debemos escoger los alimentos, debemos escoger todas aquellas cosas que hagan bien para nuestra salud, también debemos procurar todo aquello que sea de provecho para nuestra salud espiritual. De acuerdo a los materiales que usemos para edificar nuestra vida espiritual, así será la estabilidad y el fruto que demos como creyentes en el Señor Jesucristo. De acuerdo a esos medios que usamos para crecer espiritualmente, esos materiales, vamos a llamarlos así de alguna manera, así será nuestra casa espiritual. Es muy importante eso. Ahora, quiero que me acompañe, por favor, a Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8. Vamos a leerlo juntos, por favor. Y allí dice la palabra de Dios. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Muy bien, mis hermanos, vamos a dividir este texto que acabamos de leer en dos grandes partes. La primera de ellas es lo que Dios ha hecho por nosotros en la salvación y la segunda, lo que nosotros debemos hacer después de recibir la salvación. Vamos a dividir esos textos en esos dos grandes grupos. Así que el primero lo hemos titulado Lo que Dios ha hecho por nosotros en la salvación. ¿Cómo tendremos lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud? Según los versículos 3 y 4, allí nos dice que es mediante su divino poder. Yo creo que cuando nosotros nos acercamos a Dios, lo que más deseamos es esto, llevar una vida de rectitud. Y pienso que aún muchas veces, antes de conocer a Jesucristo, nuestro Salvador, tenemos ese deseo, pero muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa nos impide que podamos llevar a cabo con plena libertad ese propósito de vivir una vida de rectitud. Todos, de alguna u otra manera, nunca me cansaré de repetir esto, estaremos luchando con el pecado, con nuestro propio pecado. Pero, ¿cómo tendremos lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud? Como lo dije anteriormente, este versículo nos dice, mediante su divino poder. Cuando se refiere a mediante su divino poder, se está refiriendo al poder de Jesucristo. Es mediante Él que tú y yo podemos vivir una vida de rectitud. Una de las diferencias que hay entre la religión y entre el cristianismo como tal, es que la religión
son medios humanos de cómo buscar agradar a Dios. Pero el cristianismo es Dios haciéndose hombre para salvarlo y vivir en Él, para que nosotros podamos vivir de la manera en que a Dios le agrada. Hay una gran diferencia, ¿no? Y el cristianismo, el evangelio, se trata de esa buena noticia, de todo lo que Dios ha hecho para salvarnos y redimirnos y darnos una nueva vida. Pero es en el poder de Cristo, mis hermanos, en el poder de Cristo que nosotros podemos tener esa capacidad de vivir rectamente. Es solamente por medio de Él. Tengo que decir que con mucha frecuencia en mis oraciones, cuando me he sentido tentado, desanimado o débil, debo recurrir con mucha frecuencia a Jesucristo para que Él me ayude a vivir como Él quiere que viva. Creo que todos, y si somos sinceros, podemos pasar por periodos en que podemos vivir desenfocados, podemos vivir desanimados, podemos vivir de pronto extraviados, pero lo bello del Evangelio es que las ovejas de Jesús nunca se perderán, porque Él es el buen pastor que cuida de ellas. Dice la parábola de las 100 ovejas, ¿no? Que Él tenía esas 100 ovejas y una de ellas se extravió y dice que el buen pastor fue y la buscó y la trajo de nuevo al redil. Esto nos habla de ese poder soberano del Señor, de que a pesar de que tú y yo podamos por algún momento tal vez extraviarnos, Él siempre nos va a traer con lazos de amor y nos va a llevar a su redil. Pero es mediante el poder de Cristo, mis hermanos, que nosotros podemos vivir una vida de rectitud. Es una invitación llena de gracia a la que el Señor siempre nos hace a depender de Él, a encontrar en Él las fuerzas necesarias para vivir una vida de rectitud. Es en el Señor Jesucristo. Así que mira lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo 15, versículos 4 al 5. Juan capítulo 15, versículos 4 al 5 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Démonos cuenta cómo el Señor sabe que nosotros, separados de Él, no podemos producir el fruto que Dios desea. Pero sin embargo, en la bondad de nuestro Salvador, Él nos invita constantemente a que permanezcamos en Él. ¿Cómo podemos permanecer en Él? En oración y obedeciendo su palabra. Y a través de estos medios nosotros estaremos constantemente permaneciendo en Jesús. Porque Él dice que todo el que en Él permanece, ese lleva mucho fruto. Pero también dice que si alguien se separa y no permanece en Él, prácticamente no podrá producir esos frutos, ese fruto que viene de parte del Señor. Así que mis hermanos, Pedro nos está diciendo en esta segunda carta, en el capítulo 1, que es mediante su divino poder, mediante su divino poder. Qué bello es ver que las vidas transformadas en la iglesia y en el ámbito de la fe es nada más y nada menos que una dádiva de Dios. Es solamente Dios quien puede transformar, fortalecer al débil, corregir al que se ha extraviado. Solo Jesús, y es mediante su divino poder. No es un poder de hombres, es un poder divino, es el poder de Dios. Al creer en Cristo, somos unidos a Él por medio de su Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Él viene a morar dentro de nosotros, que su Espíritu habita dentro de nosotros. Su palabra dice que somos el templo de su Espíritu. Y ahora el Señor ya no habita en templos de ladrillos, de roca, sino que habita en templos de cuerpos humanos. Por eso Él vino a lavarnos, a limpiarnos, y entonces ahora Él viene a morar dentro de nosotros. Pero ¿cómo recibimos ese divino poder? Pedro dice
que es mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo, es solamente mediante Jesucristo. Tal vez tú estés luchando contra tu propia naturaleza pecaminosa. Tal vez tú estés luchando contra tus deseos pecaminosos. Y quiero decirte que yo también lo estoy haciendo. Estamos juntos en esta lucha. Yo no estoy exento de las luchas de pecado. Todos estamos luchando y debiéramos luchar genuinamente. Pero no estamos solos. Tenemos a Jesús que nos ayuda. ¿Qué recibimos? Según el versículo 4, gracias a la gracia y excelencia del Señor Jesucristo. Leámoslo por favor. Dice el versículo 4 lo siguiente. Dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces, ¿qué recibimos gracias a la gracia y excelencia del Señor Jesucristo? Recibimos grandes y preciosas promesas. Dios ha prometido muchas cosas a aquellos que reciben la gracia y la excelencia de Jesucristo. Como por ejemplo, ¿sabes que la palabra de Dios promete a los que creen en Jesucristo una nueva vida? Esto es parte de esas preciosas promesas que reciben todos aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador. Reciben una nueva vida, una nueva vida. Pero también la palabra promete triunfo sobre el pecado. Qué bella es esta promesa, porque todos aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador reciben de Dios la bella promesa de ser triunfantes sobre el pecado. Ahora, eso no quiere decir que no seamos tentados, pero sí dice la palabra que mediante Jesús el poder del pecado ha sido roto. Lo dice la palabra de Dios. Como también dice que mediante Jesucristo tú y yo somos triunfantes sobre el enemigo. Somos triunfantes sobre el enemigo. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos prácticamente secuestrados bajo el poder de Satanás. Él tenía todo el derecho legal de mantenernos cautivos a causa de nuestra deuda con Dios. Pero cuando Jesús viene a la tierra y muere por su pueblo, Él paga esa deuda. Por eso Él ya no nos puede tener más cautivos. Por eso es necesario creer en Cristo y podemos triunfar sobre Él. Podemos triunfar sobre Él. También Jesús dijo claramente que ahora podríamos hollar serpientes y escorpiones y el enemigo no nos hará daño. Sabemos que Él, a través de sus espíritus, puede arremeter contra nuestra vida. Y es ahí donde necesitamos también que el Señor nos dé discernimiento. Muchas veces los ataques vienen de donde menos esperamos y por eso debemos estar firmes en oración y velando, cuidando, porque muchas veces Él entra a nuestra vida por espacios donde nosotros ni no lo imaginábamos. Y es ahí donde debemos tener claro que el Señor nos ha dado triunfo sobre el enemigo. También nos ha prometido una morada en los cielos. Sabemos que este lugar para nosotros es un lugar transitorio porque Él ha prometido que Él iría a preparar morada para nosotros. Ahora, ¿qué hacen estas promesas en el creyente? Bueno, según ese versículo 4, nos dice algo que es muy bello. Dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Qué quiere decir cuando nos habla de que el creyente participa de la naturaleza divina? No quiere decir que nosotros nos convirtamos en una divinidad. Esto no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que Dios se convierte en nuestra fuente de vida. Cuando habla de que participamos de la naturaleza divina, es que Dios ha abierto unos recursos para que todos los que en Él creen puedan tomar de ellos y participar de los recursos divinos. Significa que Dios ha venido a morar dentro del creyente
y así mediante su presencia le da poder para vivir en santidad, cosa que sin Él no podríamos hacer. Seríamos personas intentando moralmente ser mejores, pero ya sabemos que el cristianismo no se trata de eso, se trata de Cristo viviendo en nosotros para poder vivir como a Dios le agrada. Pero estas promesas no solamente nos llevan a ser participantes de la naturaleza divina, sino que también nos ayudan a que escapemos de la corrupción del mundo. Ojo a este detalle. Una vida de fe que tiene como fuente de poder a Dios, sin duda alguna, siempre nos llevará a que podamos escapar de la corrupción del mundo. Esto es algo natural, no tiene que ser algo forzado, porque cuando Dios se convierte en nuestra fuente de vida, eso significa que tenemos toda la capacidad dada por Él para decir no más a la corrupción del mundo, pero decirle sí a la santidad. Eso es lo que significa. Ahora, yo les había dicho que este texto lo íbamos a dividir en dos grandes grupos. Hasta aquí vimos la primera parte y es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si pudiéramos recapitular rápidamente, yo lo podría resumir en una corta frase o en una corta palabra. Y es que lo que Dios ha hecho es sencilla y llanamente darnos la libertad del poder del pecado mediante Jesucristo. Esto es lo que Dios ha hecho y nos ha dado grandes promesas. No solamente nos liberta, sino que nos da grandes promesas para que podamos huir de la corrupción del mundo. El segundo gran tema que encuentro aquí se trata de nosotros. Ya no es lo que Dios ha hecho, sino ahora se trata de lo que tú y yo debemos hacer. Recuerda esto, la vida espiritual no es una vida pasiva, es activa. Y quiero que leas conmigo el versículo 5 en adelante nuevamente. Y dice, por ejemplo, allí, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Paremos ahí. Note que Pedro, el apóstol Pedro, nos está pidiendo algo a los creyentes, porque ya habló en los versículos 3 al 4 de lo que Dios ya ha hecho. Pero ahora en los versículos 5 al 9 se refiere a nuestra responsabilidad. Así que pilas, se trata de ti y de mí. Tú y yo debemos hacer algo con nuestra vida espiritual. Tú y yo debemos esforzarnos por crecer espiritualmente. Tú y yo debemos hacerlo. ¿Cuánto debo esforzarme para lograr eso? Mira lo que Pedro dice. Esfuércense al máximo. Al máximo. Mis hermanos, ¿saben por qué muchas veces nosotros no crecemos espiritualmente? Porque no nos estamos esforzando al máximo. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ya el Dios Todopoderoso envió a su Hijo. Pero ahora, aquí está nuestra parte. ¿Sí sabes por qué mucha gente se estanca espiritualmente? Porque no hacen su parte. Y Pedro está animando a la iglesia para que se esfuercen al máximo por hacer su parte. Es por eso que, vuelvo y reitero, no podemos ser pasivos si nosotros en realidad queremos crecer como Dios quiere que crezcamos. Y esto es nuestra responsabilidad. Tú no le puedes delegar esto a otra persona. Tú no le puedes delegar tu crecimiento espiritual a otra persona. Esto depende de tu esfuerzo también, de tu propio esfuerzo. ¿Cuánto entonces debemos esforzarnos? Pedro dice que al máximo, al máximo. Y aquí entonces vamos a empezar a ver una escalera que nos va a mostrar pasos hacia la madurez en Cristo. Una escalera muy bella que hoy no vamos a terminar de verla toda. Este es un mensaje que nos va a tomar este miércoles y el próximo, si Dios nos presta la vida. Pero vamos a tratar de ver hoy al menos unos 5 de esos escalones. Y Pedro dice,
completen su fe, con una abundante provisión de excelencia moral. Pilas a esto. ¿Cuál es el primer escalón de esa escalera? Es la fe. Es el primer escalón, es la base de esa escalera. Es el primer escalón de esa escalera de crecimiento y de madurez espiritual. ¿A qué se refiere Pedro cuando habla de la fe? Se refiere a la confianza absoluta que debemos tener en Cristo y su obra de salvación. Si tú quieres crecer espiritualmente a la manera como Dios quiere que crezcas, la base de esa escalera se llama la fe salvadora, la fe salvadora. Sin esa fe salvadora, los otros escalones son imposibles de alcanzar, imposibles. Así que debemos primero poner nuestra fe. ¿Ya pusiste tu fe en Jesús? ¿Ya confiaste en Él como el único y suficiente Salvador para poder ser perdonado de tus pecados y tener una nueva vida? Porque no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Así que el primer escalón es la fe. Es el más importante de todos. Es el más importante de todos. Si tú quieres ver tu vida ser transformada, se requiere de fe salvadora. Debes pedir al Señor algo. Si tal vez tú en este momento no es importante el ser salvo, debes pedir al Señor que te conceda esta fe para que puedas entender el estado verdadero de tu alma y la urgente necesidad de un Salvador. Esto es muy importante, mis hermanos. Debes pedir al Señor, si en tu corazón no te duele pecar, si en tu corazón no te duele ofender a Dios, aún estás a tiempo de caer de rodillas en un lugar privado y pedirle a Dios, Señor, perdóname, no me duele pecar, no me duele ofenderte, y por eso te pido hoy que me des la fe para entender mi necesidad de tu Hijo como mi Salvador. Ese es el primer escalón, la fe salvadora. Y esa es la base de la madurez espiritual. Seres humanos que confían en el Mesías, en el Salvador, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Segundo escalón, ahí lo dice en el versículo 5. Dice, complementen su fe, ¿con qué? Con una abundante provisión de excelencia moral. Ese es el segundo escalón. El primero es la fe. El segundo es la excelencia moral. Pilas con esto, porque hay personas que dicen, yo ya soy salvo, y si soy salvo, no tengo que hacer nada bueno porque ya Jesús murió por mí y Él pagó mi deuda. Pero pilas porque esa no es la óptica de Dios. Hacemos buenas obras no para ser recibidos en el cielo, porque la salvación es por gracia, no por méritos humanos. Pero, pilas, aquí es donde está el detalle. Hacemos buenas obras como una consecuencia de esa salvación. Una persona que no tiene buenas obras prácticamente está sin evidencia salvadora. Las buenas obras son una evidencia de la salvación. Si alguien dice, yo conozco a Jesús, yo tuve un encuentro con Él, pero su vida está alejada de las buenas obras que nos manda la palabra de Dios, esa persona no ha conocido a Dios. Entonces, ¿qué es la excelencia moral? Se refiere a la obediencia a los principios de la palabra de Dios. Eso es excelencia moral. Tenemos excelencia moral cuando hay obediencia a la palabra de Dios. Eso es excelencia moral. Este escalón nos demandará que vivamos de la misma manera como Cristo vivió aquí en la tierra, siguiendo sus pisadas día tras día. Alguien que sus obras no demuestren la fe que profesa, la Biblia dice que su fe está muerta. Es decir,
que si pudiéramos tomar signos vitales, espiritualmente hablando, de alguien que dice que es creyente, que es un discípulo de Jesús, pero no hay buenas obras, si le tomáramos el pulso, no habría pulso. No corre por sus vidas la sangre de la fe. ¿Por qué? Porque no produce buenas obras. ¿Ok? Así que ese segundo escalón, después de creer, ¿qué nos pide la palabra? Excelencia moral. Excelencia moral. Cuando nosotros empezamos el camino con Dios, vamos a estar enfrentados a una gran cantidad de cambios que la palabra nos pide. Y de verdad son muchos. No voy a decir que no. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que Dios nos ayuda por medio de su Hijo. Él es el que nos fortalece para ya no ir en contra de Dios, sino que nos da el poder de su Espíritu para poder vivir en excelencia moral. Tú crecerás en este nivel cuando tienes un contacto cercano con la palabra de Dios y empiezas a ser instruido en lo que a Él le agrada. Cuando sabes eso, tú sabrás qué es lo que Dios quiere de ti para tener excelencia moral. Tercer escalón. El tercer escalón, dice la palabra de Dios, dice la excelencia moral con conocimiento. Estamos en el versículo 5. La excelencia moral con conocimiento. Así que empezamos con fe, damos el siguiente paso con excelencia moral, pero ahora la palabra nos pide que crezcamos en algo, en conocimiento. ¿Y a qué se refiere el conocimiento? Se refiere al conocimiento de Dios y de su voluntad. En eso debemos crecer. Tenemos fe salvadora, entendemos que necesitamos un Salvador y ahora estamos tratando, intentando y esforzándonos por vivir con excelencia moral. Pero el siguiente escalón nos pide que conozcamos a Dios y lo que a Él le agrada. Mira qué interesante ese escalón. Dice la palabra de Dios, hablando de este tema, en Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14, lo siguiente. Hebreos 5, versículos 13 y 14, dice: pues el que se alimenta de la leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que, ¿qué es lo que nos da el conocimiento? El conocimiento de Dios no se trata de obtener títulos en teología. Pero si usted lo puede hacer está bien, no quiero decir que eso esté mal. Pero ¿cuál es el fin? ¿Mostrar el diploma? ¿Colocar en Facebook que usted es graduado de tal seminario? No. Según la palabra de Dios, cuando usted conoce a Dios y conoce su voluntad, lo que Dios desea es que usted sea capaz de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que Dios desea con el conocimiento de Dios. Que usted y yo podamos saber escoger entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero mira que dice que un bebé, el que se alimenta de la lechecita espiritual, no sabe cómo hacer lo correcto. Por eso en un principio, en ese proceso, deben haber personas que tienen una madurez espiritual que pueden guiar a esos bebés que están recién nacidos y los pueden ayudar a saber escoger, a poder orientarles. Pero la idea es que no se queden siendo bebés toda la vida, sino que va a llegar un momento, y debe llegar ese momento, en el que nosotros podamos tomar decisiones de acuerdo a cómo nos instruye la palabra de Dios, sabiendo desechar lo malo y escoger lo bueno. Eso es lo que Dios desea. La madurez, el conocimiento de Dios y su palabra nos va a permitir eso. De repente a veces tomamos malas decisiones porque a veces no conocemos lo que Dios dice acerca de algunos temas que son de vital relevancia en nuestro camino con Dios. Así que este camino del conocimiento nos permitirá discernir entre lo bueno y lo malo. Quiero que leamos juntos un texto, y es un poco largo,
pero quiero decirle que este texto me parece precioso hablando acerca del conocimiento. Vaya conmigo a Deuteronomio 30, versículos 15 al 20. Deuteronomio 30, versículos 15 al 20. Y dice allí la palabra de Dios, Deuteronomio 30, 15 al 20. Estamos hablando de este escalón que se llama conocimiento y que ese escalón nos permite siempre tener una madurez para poder desechar lo malo y escoger lo bueno. Mira lo que dice Deuteronomio 30, 15, 20. Ahora escucha en este día. ¿Quién está hablando aquí? El Señor. Dice, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Qué bellas palabras. Y si amas obedecer al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Qué bellas palabras. Es el corazón paternal de Dios hablándonos y recordándonos que hay dos caminos. Y por eso el conocimiento nos va a ayudar a elegir el mejor camino, el camino del bien. Porque Dios dice que si escogemos amar a Dios y obedecer su palabra, Él dice que nos va a bendecir, que nos va a multiplicar, que seremos de larga vida sobre la tierra. Pero si escogemos el camino del mal, prácticamente Dios dice, entonces yo seré tu enemigo. Prácticamente eso es lo que dice. Yo seré tu enemigo. Y dice ahí que serás destruido. Así que creo que no hay mucho que pensar al respecto. Pero sin embargo, cuando entendemos ese escalón del conocimiento, nos va a llevar a que cada vez que nosotros tomemos decisiones, optemos por las decisiones que agradan a Dios. Siempre estará delante de nosotros la bendición o la maldición, la obediencia o la desobediencia. Siempre estará. Y por eso el Señor, como un buen padre, nos dice, escoge la bendición, escoge la obediencia para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Es un tema que Dios nos pide que escojamos, pero Él nos habla claramente, yo quiero bendecirte, yo quiero tomarte de la mano, yo quiero guiar tu vida, pero si tú escoges rechazarme y desobedecerme, debes saber que serás destruido. Qué fuertes esas palabras. Siguiente escalón. Dice la palabra de Dios que el siguiente escalón, leamos el versículo 6, el conocimiento con control propio. Con control propio. Este escalón de la madurez nos permitirá desarrollar disciplina personal. Alguien con dominio propio no necesita de un tutor o cuidador todo el tiempo porque sabe cómo llevar su vida para agradar a Dios. Mis hermanos, el dominio propio nos va a llevar a ser autodisciplinados. Autodisciplinados. Mis hermanos, si ustedes ya conocen a Dios,
Nadie debería decirles que oraran. Nadie debería decirles que lean la palabra. Nadie debería decirles que se congreguen. Nadie debería decirles eso. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él nos ha dado dominio propio. Pablo dice en 1 Corintios 9, 24 al 27 las siguientes palabras. 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo era consciente de que la vida de un creyente necesita de autodisciplina, así como se autodisciplina un atleta, los atletas olímpicos. Necesitamos de la autodisciplina. ¿Por qué? Porque no estamos en una carrera cualquiera, estamos en una carrera que nos está hablando de un premio eterno. Recuerda esto, cuando nosotros somos salvados por Jesucristo, no nos exime de correr con excelencia, no nos exime de la autodisciplina. Antes debemos ser mucho mejores y debemos ser autodisciplinados, porque vamos a recibir unos galardones en el cielo. ¿Y cómo se autodisciplinaba el apóstol Pablo? Él dice que él corría cada paso con propósito. Así que tú y yo debemos aprender de la autodisciplina del apóstol Pablo, porque él dice que él corría cada paso con propósito. No hacía nada por hacerlo. Él estaba enfocado en cumplir la tarea que Dios le había encomendado. Y tú también tienes una tarea, que como mínimo debe ser crecer a la estatura de Jesucristo. Todo lo que coopere con eso debes buscarlo y entrenar nuestro cuerpo para que haga lo que debe hacer. Mis hermanos, veamos el último y con este paramos por hoy porque nos quedan más escalones. Pero vamos a ver el último escalón. Está también ahí en el versículo 6. Dice, el control propio con perseverancia. Con perseverancia. Y con este vamos a finalizar por el día de hoy. ¿Qué es la perseverancia? Ese siguiente escalón que nos va a preparar para que a pesar de las adversidades podamos seguir adelante. La vida en Cristo va a tener muchos reveses, va a tener momentos de prueba, de dificultad, de adversidad. Pero si no estamos firmes en Dios, no vamos a perseverar. No vamos a perseverar. Recuerda que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino de perseverancia. De perseverancia. No se trata de correr rápido, sino de ir firme. En este escalón, cuando llegues allí, vas a ver que algunos tristemente abandonan la carrera. Personas que estaban firmes y por diversos motivos van abandonando la escalera de la madurez. Han creído en Jesús y han tenido todos los escalones previos, pero llegan aquí y a veces se desaniman, a veces abandonan la carrera. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que tú y yo entonces podamos ser perseverantes. Dice la palabra de Dios, hablando de la parábola del sembrador, Mateo 13, versículos 20 y 21, dice lo siguiente. Mateo 13, 20, 21. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Claro, creemos y el mensaje nos parece una bendición. Pero mira lo que dice aquí. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen.
¿Qué sucede? Que a veces cuando no hay perseverancia en nuestra vida espiritual, vienen los problemas y es ahí cuando de pronto hemos escuchado a alguien o de pronto a veces lo hemos dicho nosotros, esto no es para mí. ¿Quién me mandó a mí a buscar de Dios? Ahora que lo busco, mire, me gané todos estos problemas. Pues mis hermanos, Jesús es muy claro. En ningún lugar de la palabra de Dios dice que cuando venimos a Él nunca vamos a tener problemas. Al contrario, Dios nos advierte que vamos a ser perseguidos, que tendremos adversidades. Pero es ahí donde necesitamos ser perseverantes. Por eso Él dice que esas semillas que caen en tierra rocosa son los que oyen el mensaje y dicen qué alegría, qué bendición. Pero como no tienen raíces profundas, entonces no duran mucho. Son personas de momento, de meses, de temporadas. Pero cuando vienen los problemas o son perseguidos, caen. ¿Qué significa ese caer? Que abandonan el camino y empiezan a vivir como personas que no conocieron a Dios. Hermanos, ser un discípulo de Jesús no es un llamado por unos días, ni por meses, ni es para toda la vida. Así que mis hermanos, por hoy vamos a parar hasta acá y espero que usted se pegue con nosotros el próximo miércoles, porque vamos a terminar con los otros escalones. Pero quiero que por lo menos se lleve este mensaje, lo importante que es esta escalera a la madurez. Usted y yo la necesitamos. Porque si esto no está en nuestra vida, y eso lo vamos a ver el otro miércoles, en realidad no estamos caminando como Dios quiere. A veces tenemos un encuentro con Dios, pero Dios nos pide que nos esforcemos en estos puntos. Tú y yo debemos esforzarnos. ¿Podemos recordarlos? Versículo 5 dice, esfuércense por responder al máximo a las promesas de Dios, completando su fe, primer escalón, con una abundante provisión de excelencia moral, segundo escalón. Tercer escalón, la excelencia moral con conocimiento. Siguiente escalón, el conocimiento con control propio. Siguiente escalón, el control propio con perseverancia. Y vamos a dejar hasta ahí. Vamos a orar al Señor por estos temas y vamos a pedir a Dios que nos ayude. Y vamos a tratar de esforzarnos al máximo por trabajar en estos escalones. Vamos a orar, iglesia. Señor, te damos gracias porque hoy tú nos estás hablando, Dios, de lo que tú has planeado para nuestro crecimiento. En esta noche, Señor, queremos darte gracias porque todo lo que necesitamos para la salvación nos ha sido dado por medio de tu divino poder. Señor, muy bien dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y constantemente él confesaba que su fuerza no era suya, sino era la fuerza tuya en él, Señor. Por eso en esta noche reconocemos, Señor, que si podemos vivir para ti y ser salvos, es solo por medio de Jesucristo. Señor, como lo dijo Juan en el capítulo 15, separados de ti nada podemos hacer. Y por eso queremos hoy recordar que debemos permanecer a diario en ti para poder crecer. Ahora, Señor, ayúdanos en nuestra parte. Como Pedro le decía a la iglesia, esfuércense al máximo. Esfuércense al máximo. Señor, entre más nos apliquemos en estos temas, más notorio será nuestro avance en nuestra vida espiritual. El primer escalón, la fe salvadora. Creer en Cristo como Señor y Salvador. Qué importante es ese escalón. Necesitamos entender que para un verdadero proceso de crecimiento se requiere entender que somos pecadores y que necesitamos de la gracia suficiente y salvadora de Jesucristo. Pero ahora también, Señor, te pedimos para que nos ayudes con la excelencia moral. Señor, ayúdanos a poder actuar conforme a tu palabra, a poder actuar conforme al ejemplo que nos diste cuando viniste a la tierra, mi Señor. Ayúdanos también con el conocimiento, Señor, a poder discernir, separar entre lo bueno y lo malo, para poder escoger la bendición y desechar la maldición. Señor,
Gracias. Añoro que tú pronuncies estas palabras sobre mí, sobre mi esposa, sobre mis hijas, sobre nuestras familias, sobre la iglesia. Que tú puedas bendecirnos, bendecirnos, Señor. Señor, te ruego porque esta iglesia sea una iglesia bendecida por ti, pero para eso sé que se requiere que sepamos conocerte y separar y desechar lo malo y escoger lo bueno. Señor, también ayúdanos, Dios, con el control propio, el dominio propio. Señor, tú conoces nuestras luchas con el pecado, pero tú no nos has dado espíritu de cobardía o de timidez, sino de poder, amor y de dominio propio. Ayúdanos, Señor, a ejercitar ese dominio propio. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera, en ese dominio propio que viene de ti, y saber, Señor, que necesitamos esa autodisciplina personal, como Pablo hablaba, como se preparan los atletas, no para una carrera de la tierra, sino para ganar los premios que tú vas a dar en el cielo, Señor, esas coronas, de acuerdo a lo que hayamos hecho cuando te hemos conocido. Y finalmente, Señor, ayúdanos, Dios mío, con el último de esos escalones, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a tener en cuenta, Señor, la perseverancia. La perseverancia. Padre, a veces nos cansamos, nos agotamos, pero ayúdanos con la perseverancia. Porque, Señor, tu palabra dice que muchas serán las aflicciones del justo, pero tu palabra dice que tú nos librarás de todas ellas, Señor. Tu palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que debemos confiar en ti porque tú has vencido, Señor. Padre, ayúdanos a entender que enfrentaremos diversos tipos de adversidades, pero contigo todo lo podemos, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes y a no abandonar el camino, a no regresar hacia atrás. Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, recuerden la cita para el próximo miércoles. Seguimos y vamos a terminar este mensaje que iniciamos el día de hoy. Recuerde también que estos 2 domingos no tendremos reunión presencial. Vamos a cuidarnos en cuanto al tema del COVID, pero sí nos vemos aquí por este mismo medio, ¿vale? Muy juiciosos, porfa, a las 9 de la mañana. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, Dios les bendiga, que el Señor les proteja, que el Señor cuide de la salud, de sus vidas, de sus seres queridos y que el Señor los bendiga grandemente. Un abrazo para todos. Bendiciones.